11 al 16. Ya está. Voy a esperar que todos estén quietecitos. Si ustedes se dan cuenta, pues toma tiempo para estudiar la Biblia. Hemos tomado bastante tiempo para estudiar Éxodo y ahí vamos en el capítulo 30. Después del 30 todavía nos faltan 10 capítulos, pero yo creo que este año, antes de que lleguemos al fin de año, ya vamos a terminar Éxodo y posiblemente este año empezamos Levítico. Pero quiero que por favor todos pongan atención. Cuando nos reunimos es para ser alimentados. Y si ponemos atención, Dios nos va a alimentar. Después de que habla del altar de oro, dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, en el original dice cuando hagas el censo, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Fíjese, vamos a aprender cosas lindas en esta noche. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Padre, en este momento hemos leído estos versículos del 11 al 16. Te pedimos que por favor nos abras la escritura. Necesitamos entender qué quieres decir con estos versículos a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos hambre de ti, queremos conocerte particularmente, queremos conocer los detalles para poder complacerte y hacer las cosas como tú mandas. Señor, queremos ser una congregación que te agrada. Por favor, ayúdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aunque hay otras citas bíblicas que podríamos leer, las vamos a leer durante el desarrollo del mensaje, pero quiero que noten algo, que con este mensaje llegamos a algo nuevo, algo diferente del altar de oro. Estuvimos hablando del altar de oro y creo que muchos de ustedes ya comprendieron lo que es el altar de oro. El altar es tipo de Cristo, como el que ora al Padre, y el incienso es la oración. Entonces, notemos que el altar sirve para que nosotros entendamos que hay una administración divina que se tiene que llevar a cabo. Y por eso les expliqué que hay oraciones en el atrio y hay oraciones en el lugar santo. Entendimos que el altar de bronce que está afuera, también ahí se puede orar, porque allí hay sacrificio de animales. O sea que allí se le da gracias a Dios de todo lo que Él ha hecho por nosotros, perdonar nuestros pecados, porque ahí se presenta la ofrenda por el pecado, pero ahí también se presenta la ofrenda por las transgresiones. Las transgresiones en la Biblia son las manchas que uno adquiere
al haber pecado. Entonces por eso dice que no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Así que gracias a Dios porque esta iglesia está siendo instruida, entendida en la palabra, comenzando con su pastor. O sea que yo me instruyo para instruirlos a ustedes, de tal manera que para ustedes la Biblia no sea un libro cerrado o un libro que ustedes no lo entiendan. A medida que hemos avanzado todos estos años, hemos aprendido mucho más de la Biblia, al grado de que podemos disertar en una manera más correcta. A mí a veces me mandan a decir cosas y gracias a Dios que Dios me da la palabra para poder explicar sin pelear, ¿verdad? Porque algunos a veces mandan comentarios negativos, pero yo no voy a ser como el presidente Maduro, que él lee todos los comentarios negativos como para hacerse muy bueno él. Les dice, ¿cómo es posible? Dice, cuando él lee los correos que le llegan, si se llama María la persona, dice, María, pero ¿cómo ensucias tu boca diciendo que yo soy un viejo horrible? Y que, dice, no, dice, y además me maldices, dice, yo quiero decirte, mire qué astucia la que tiene ese hombre. Dice, yo te quiero decir que las maldiciones se devuelven, se regresan a las personas que las dan, y tú no necesitas eso, yo te bendigo. Y ya se quita pues los cuentazos como presidente, ¿verdad? Bueno, que Dios ayude a Maduro, pero nosotros no vamos a usar los textos negativos para defendernos o para decir, sino que sencillamente contestamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque últimamente me estuvieron atacando unos testigos de Jehová, que son familiares de unos hermanos que se reúnen en Rialto, ¿verdad? Entonces ellos agarran a atacarme ahí, pero gracias a Dios que la palabra, hermano, contesta todas las interrogantes. Porque una de ellas lo que puso, ¿verdad? Dijo, desde Génesis puso en el principio, dice, el verbo ya estaba ahí, dice, y por él fueron creadas todas las cosas y para él. Pero además dice, el Señor ahorita, dice, está sentado en el trono a la diestra del Padre. Así que el Señor no está en el trono, dice, sino que está a la diestra del Padre. Pues entonces tuve que sacar un poco de artillería para poder contrarrestar todos los errores que tienen los falsos testigos de Jehová, ¿verdad? Porque la Biblia dice las dos cosas. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero también dice que está sentado en el trono y dice claramente en el trono del Padre. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la derecha de un espíritu? Les digo, porque si Dios es espíritu, ¿cuál es la derecha y cuál es la izquierda de un espíritu? Entonces les puse que ahí está usando Dios antropomorfismos, o sea, formas de hombre para darnos a entender las cosas. Pero la realidad es que la parte visible de Dios es Jesucristo, porque Dios es espíritu, pero la parte visible de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya les explico y todo, y gracias a Dios que por el momento están quietos. De seguro han de estar esperando o preparando cómo seguir atacando, pero la Biblia es clara, hermanos, y por eso les puse yo que el mensaje de los testigos de Jehová es un mensaje a medias, porque ellos no presentan la verdad completa. Ellos pueden presentar un evangelio a medias. Yo no presento un evangelio a medias, les digo que siempre digo las dos cosas que están en la Biblia, porque la Biblia siempre tiene dos lados. Siempre, siempre, siempre. Nunca podemos decir un solo lado de la Biblia porque entonces es a medias la enseñanza. Entonces Dios me ha enseñado a mí a balancear la enseñanza. Por eso cuando a mí me dicen tal cosa, sí le digo, sí dice eso, pero también dice esto. Entonces usted tiene que presentar la palabra, le digo, bien explicada y balanceada. Porque si dice que Cristo está a la diestra de Dios, explique lo que eso significa. Pero también dice que está sentado en el trono junto con el Padre. Y es más, a la iglesia de la Odisea le dice que si nosotros somos vencedores, que nos vamos a sentar en el trono junto con Él. Entonces es un trono en el que se sienta
es espiritual, pues, es un trono que 1 millón de personas pueden sentarse en ese trono porque son espíritus vivificados. ¿Verdad? O sea que vamos a ir entendiendo cómo es eso de que el Padre y yo uno somos y cómo la iglesia es uno con Cristo y son millones de personas las que son uno con Cristo y se pueden sentar junto con Cristo en el trono. Por eso tenían problemas los profesores de antaño de la Biblia, al grado que dice que una vez pasaron toda la noche discutiendo cuántos espíritus cabrían en la cabeza de un alfiler. Eso se pusieron a estudiar, imagínense. Y toda la noche disertaron y no llegaron a ningún acuerdo. Pero nosotros sí vamos a llegar a buenos acuerdos con la palabra. Les decía que con este mensaje llegamos a una cosa nueva. O sea que encontramos aquí expiación, pero noten ustedes cómo están estos versículos. Vamos a estarlos repasando otra vez. El 30:11 habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Pero nos debe de llamar la atención este versículo. Versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio. Pero quiero que, por favor, si a alguno le gusta estudiar detenidamente como lo hago yo, busque esa palabra expiaciones. Y usted se va a dar cuenta que en el versículo 15, donde dice, cuando dieren la ofrenda a Jehová. Si ustedes van a la internet y ponen ahí que quieren leer en el original en hebreo el versículo 15, aún en inglés algunas versiones lo dicen, esa palabra ofrenda, dice ofrenda elevada. Ofrenda elevada. O sea que hay ofrenda mecida y hay ofrenda elevada. La ofrenda mecida es como despertando a Cristo de la muerte. Y la ofrenda elevada es presentándole a Dios, a Cristo en resurrección. Entonces vamos a tomar en cuenta ese versículo 15 que habla de presentarle a Dios una ofrenda mecida para hacer expiación por vuestras personas. Ahora, nos debe de llamar la atención porque aquí no es animal. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 12, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, en el día de la Pascua, ellos comieron cordero. Amén. Y allí, en el capítulo 12, ustedes pueden leer que el pueblo fue redimido, que se presentó el cordero como expiación. O sea que en el capítulo 12 de Éxodo hubo redención, hubo expiación para el pueblo y ustedes lo pueden repasar. Yo solo les estoy refrescando lo que ya he predicado en el pasado y no se preocupen si no lo entienden, al ratito lo van a entender porque de estarlo diciendo y diciendo y diciendo es que se va quedando. Por lo menos algunas cosas se les han quedado. Y los que tienen Alzheimer's, pues pobrecitos, porque a esos ya se les olvidó todo lo que el pastor ha predicado. Amén. ¿Me vas a poner baterías o qué? Si no, parece que estuviera así como un poquito fuera de onda, ¿eh? Tú me vas a tener que rasurar para ponérmelo integrado ahí. Bueno, les decía que en el capítulo 12, y recuérdense pues porque todo esto es importante que ustedes lo repasen y por eso yo se los repito, en el capítulo 12 el pueblo de Israel fue redimido, fue expiado, la ofrenda de expiación que se presentó
cubrió a los viejos, a los ancianos, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, niños, todos. Esa fue una redención general. Pero yo quiero que ahora ustedes vean que aquí hay algo más. Y yo le puse a esto la expiación plata. No se les olvide, la expiación plata. Porque allá fue una expiación animal. Se presentó el cordero. Aparte de eso, se recuerdan que se presentaba comida. Había que presentar panes y tortas y hojaldres. Amén. Pero hoy tenemos algo nuevo y queremos entenderlo porque esto nos va a ayudar para que el Nuevo Testamento nos dé más luz a nosotros los cristianos de este tiempo. Ahora, la expiación plata aparentemente es fácil entenderla, pero quiero decirles que de hecho no es muy fácil entenderla. Y debemos de darnos cuenta que este registro de la expiación plata está inmediatamente después del altar del incienso. Amén. Siempre he dicho que cuando estudiemos algo en cualquier sección de la Biblia, lo debemos hacer bajo contexto. ¿A cuántos ya se les quedó esas expresiones que dice el hermano Carrillo? Que siempre estudiemos bajo contexto, porque eso nos va a ayudar a unir la palabra y entonces es que tenemos la visión de las cosas que Dios nos quiere revelar. Amén. Entonces, este registro de la expiación plata está inmediatamente después del altar del incienso. Si queremos entender algo en la palabra de Dios, debemos leer lo que está antes y lo que está después. Y nunca tratemos de entender cosas aisladas, porque eso lo que nos va a hacer es dar enseñanza fuera de contexto. Y por eso es que estamos tan divididos los cristianos, porque lo hemos estudiado fuera de contexto y se han formado grupos. Yo siempre he creído cuando me preguntan, hermano, ¿cuál es el grupo que tiene la verdad? Todos juntos tenemos la verdad, todos. Porque lo que no alcanza a ver un grupo, lo ve otro grupo. Y así, por eso, si fuéramos humildes, imagínense la dinamita que presentaríamos. ¿Verdad? Por ejemplo, si un bautista se uniera con un presbiteriano y un pentecostal se uniera con ellos, y así todos juntos, con humildad, estudiaran la Biblia aceptando el contexto, se eliminarían muchas opiniones y la dinamita sería más fuerte porque entonces convenceríamos, ¿verdad? Lo digo con todo respeto a todos los grupos que enseñan la Biblia, porque cada grupo se ha especializado en algo. Pero el asunto es de que si los escritores de la Biblia, los 66, hubieran agarrado cada quien por su lado, haciendo una biblita cada uno, imagínense, algunos de ellos tendrían una Biblia de una hoja. Porque si ustedes leen Judas, solo tiene un capítulo. Imagínense a Judas con su Biblia de un capítulo, porque él no quiere estar unido a los demás. Entonces cada quien tiene su Biblia. Yo quiero que usted vea eso. Cada grupo tiene su Biblia. O sea que a su manera. Pero yo trato de evitar eso. No es que me crea el campeón, porque yo no quiero creerme el campeón, pero yo trato de evitar tener mi propia Biblia. Yo respeto a todos y por eso les digo, la mejor versión de la Biblia es todas juntas. Aún la Biblia de los testigos de Jehová tiene unos versículos que están mejor traducidos que en las Biblias de nosotros. Ahora, todo eso nos debe de ayudar porque si queremos entender entonces algo en la palabra, no lo tratemos de entender aislado, porque para entender la expiación plata, debemos de seguir ese principio. No vamos a entender la expiación plata, que es 30 del 11 al 16, si no lo conectamos con el altar. Tenemos que conectar este pasaje
con el altar y luego lo que sigue tenemos que conectarlo con esto otro y así es como Dios nos va dando la verdad de su palabra, ¿verdad? Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué relación hay entre el altar de oro y la expiación plata? ¿Aló? ¿Están todavía aquí? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Qué relación hay entre el altar de oro y la expiación plata? Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, si nosotros queremos entender con toda claridad, debemos de averiguar la relación que hay, ¿verdad? Y para que nosotros entendamos la relación que hay entre esas dos cosas, tenemos que hacernos varias preguntas. Hay otra cosa que yo les he enseñado a ustedes, es de que cuando lean la Biblia se hagan preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, si leímos ahí, usted pregunte, ¿qué significa la expiación plata? ¿Por qué aquí redimen a la gente no con vida animal si ya estaban redimidos todos con vida animal y ahora resulta que hay que redimirlos con plata? ¿Por qué a estas alturas de este capítulo 30 los hijos de Israel necesitan otro rescate? Porque este es un rescate. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a empezar otra vez del 11 para que nos familiaricemos, pues. Perdonen que les tenga tanta confianza. Ay, sí. Y me los llevo y me los traigo, ¿verdad? Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número aquí, va a contar al pueblo. En el 12 no lo contaron. En el 12 redimieron hombres, mujeres, niños, viejos y jóvenes, todo. Pero ahora cuando tomes o cuando hagas el censo de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. ¿Por qué los tiene que volver a rescatar? Pero ahora vean que este rescate es diferente. Cuando los cuentes, cuando hagas el censo para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Después vamos a explicar qué significa que haya mortandad en ellos. Verso 14 o 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, pues hay que dar la mitad de un ciclo. Será la ofrenda a Jehová. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Verso 14. Todo el que sea pasado por el censo, sea contado, que sea de 20 años para arriba. No puede ser viejito, no puede ser mujer, no puede ser niño. Eso es bien significativo. Tiene que ser hombre de 20 años para arriba. Dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, o sea que no le pueden cobrar más a uno que sea rico, ni tampoco le pueden cobrar menos al que sea pobre, cuando den la ofrenda mecida a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación de vuestras personas. Ok. La pregunta es, ¿no habían sido ya redimidos los israelitas? Sí, ya ellos habían sido redimidos, pero a este punto, cuando llegamos al capítulo 30, de acuerdo a la historia, ya había pasado un año que habían sido redimidos. O sea que no mucho tiempo después que los hijos de Israel fueron redimidos por la Pascua, llegaron al monte Sinaí. Y cuando llegaron allí, el Señor les pidió esta redención. Decir que la expiación plata es tipo de la redención es correcto, pero va más allá. Sería como una redención adicional o algo adicional a la redención. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel necesitaba este algo adicional de redención si ellos ya habían sido redimidos por la Pascua? O sea que
para nosotros significa que cuando venimos a Cristo, Él nos redimió. Pero noten que si solo aplicamos la redención de Cristo como el Cordero, que quita el pecado del mundo, vamos a estar cortos de esta redención, porque esta redención también tiene que ser aplicable a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debemos preguntarnos, ¿por qué pasado un año, o sea, por qué pasado un tiempo de que nosotros vinimos a Cristo, ahora nos toca pagar la redención plata? ¿Qué significa para nosotros? Si nosotros ya nos habían redimido por vida animal y por vida vegetal, entonces ahora tenemos la redención que no está relacionada con sangre de animales, sino más bien relacionada con plata. Y por eso algunos, cuando estudian la Biblia, porque sí han estudiado muchos hermanos, y ellos dicen, de seguro, como al Señor Jesucristo, lo vendieron por 30 piezas de plata. Fíjese, es bonito explicar esas cosas, pero no son a veces tan exactas en lo que Dios nos quiere decir. Pero si nosotros ponemos atención a todos estos detallitos, ustedes se van a dar cuenta que la redención plata va todavía un poquito más allá de eso. La redención plata, que es una propiciación, debemos preguntarnos por qué se llama en el original ofrenda elevada. Ofrenda elevada. O sea que nos quiere mostrar un aspecto de Cristo, que es en resurrección. O sea que esta ofrenda nos muestra a Cristo en resurrección y eso nos ayuda a entender mejor la expiación que el Señor está haciendo. Ese precio que se paga aquí en Éxodo 30 definitivamente es una ofrenda elevada y no se llama ofrenda por el pecado, ¿verdad? Porque la ofrenda por el pecado fue la redención original de la Pascua. Entonces quiero que pongan atención a esto porque esto nos va a enriquecer. El Cordero de la Pascua era para todos los hijos de Israel, ambos, hombres y mujeres, y de los de menos de 20. Pero ahora aquí en esta expiación, todos están excluidos y solo toman en cuenta a los de 20 para arriba. Si estamos entendiendo un poquito los estudios y la revelación divina, vamos a entender que esto es para algo especial, que tiene que ver con madurez. O sea que este apartamiento, porque vamos a ponerle que es un apartamiento más elevado. No dije apartamento, apartamiento. O sea que hay una separación un poquito más elevada de los cristianos que maduran. Yo, hermano, a veces me pongo muy triste porque miro la inmadurez de muchos hermanos. Pero no los quiero poner tristes. Solo les estoy contando lo que me pasa a veces. Al ver a muchos hermanos actuar con inmadurez, me preocupo mucho. Porque mi carga y mi empeño ha sido que ustedes se dejen transformar por Dios y que maduren. Porque, hermano, la Biblia es clara. Aquí en Éxodo 38, 26, dice algo. Vamos a leer Éxodo 38, 26. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, ya ahí ya vieron, ya nos puso el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Ahora fíjense, cuando uno estudia, y en el otro mensaje les voy a dar más explicación porque
esos 603.550 están divididos en 12 tribus y cada tribu tiene su cantidad y se puede decir que formaban un ejército federal o un ejército estatal, si queremos entenderlo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos y también en México, que son países que tienen estado, hay un ejército que es de todo el país, pero cada grupo es de cada estado. O sea que Estados Unidos tiene 50 ejércitos. Solo imagínense lo que es pelear con Estados Unidos. Porque algunos creen, el ejército de Estados Unidos, pero son 50 ejércitos. Lo mismo habla Dios de Israel. De Israel dice que su ejército era 603.550. Pero cuando ya los tenemos divididos en tribus, están divididos en 12 ejércitos. 30.000, otro de a 60.000, otro de a 70.000, otro de 80.000. Pero el pueblo de Israel tenía 12 ejércitos que formaban, para que me entiendan bien, un ejercitón. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Esto es tremendo, hermano. Porque si no nos hacemos estas preguntas, no vamos a entender la expiación plata. Lo puse así práctico para que a usted se le quede y se acuerde de la expiación plata. Dijimos que hay que hacer preguntas para entender. Y yo escribí 5 preguntas. La primera es, ¿cuál es la relación entre el altar de oro y la expiación plata? Segunda, ¿por qué los israelitas necesitaban esta parte adicional a su redención primaria? Tercero, ¿por qué esta ofrenda se llama elevada? Cuarto, ¿por qué después de la redención animal se necesita redención plata? Y quinto, ¿por qué la redención de la Pascua del Cordero era para todos, pero la redención plata es solo para los de 20 para arriba? Si nosotros podemos contestar estas 5 preguntas, nosotros vamos a tener un entendimiento completo de lo que es la expiación plata. Sí lo vamos a poder entender si podemos contestar esas 5 preguntas. Ahora fíjense que basados y a la luz de esas 5 preguntas, nosotros nos damos cuenta que esta ofrenda no redime a todo el pueblo, que no era recompensa para gente común, sino que era una redención especial. No era como el Cordero, que el Cordero cubría a todos. Ahora notemos pues, porque ahí hay sabiduría. O sea que la redención de Cristo en la cruz del Calvario nos redime a todos, grandes, pequeños, viejos, viejas, a todos. A todos nos incluye. Pero la redención plata solo incluye a los hombres de 20 años para arriba. Ahora, si nosotros estamos familiarizándonos bien con este pasaje, sencillamente lo que Dios nos está diciendo es que la redención plata es para la gente que puede ir a la guerra. ¿Aló? Un tiempo atrás yo no entendía por qué los hermanos no vienen a la oración. Y perdónenme lo que les voy a decir, pero todos los que no vienen a la oración son menores de 20 años a los ojos de Dios. Todos los que oramos y venimos a orar somos de 20 para arriba. Muy calladitos todos. Entiendan lo que estoy predicando. Yo no estoy predicando cosas que deben ustedes dejar caer a tierra.
Yo no he hallado todavía la fórmula de cómo hacerlos madurar a ustedes. Yo quisiera que hubieran inyecciones y a todos los inyectaría con esas inyecciones, no de chiquitolina, sino de grandulina. Pero quiero que entiendan, pues, entiendan la revelación divina. Solo los de 20 para arriba pueden ir a la guerra. Y ahorita voy a conectar la Biblia, porque esto está conectado con las epístolas del apóstol San Pablo. ¿Aló? Esto está conectado con las epístolas del apóstol San Pablo. Ahora van a decir, por eso es que el pastor se pone triste. Sí, me pongo triste porque puros babies pastoreo. Y yo necesito hombres para la guerra, hermano. Yo necesito hermanos y hermanas que le echemos guerra al diablo, hermano. ¿Aló? A veces le digo, hermano, y fulano se quedó, hermano, está cansado. Aleluya. Este censo, hermano, no era general. Este censo excluye. El primer censo o la primera redención del Cordero incluye a todos. Eso significa que todos los que aceptamos a Cristo nos alcanza la redención. Pero vuelvo a dejar, y quiero dejarlo claro, pues, porque si me muero hoy en la noche ya me voy contento y le digo al Señor, yo les dejé dicho, quiero que sepan que todos los que no oran son menores de edad, a los ojos de Dios, son niños, no han entendido todavía que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. A ver si esto los hace venir, hermano. Yo no he hallado la fórmula para que ustedes vengan. No la he encontrado. ¿Qué les parece? Los desafío de una manera y nada. Los desafío de otra y nada. Y de otra y nada, hermano. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, en el culto de oración habían 100 hermanos. Todo el tiempo. Fuimos más guerreros cuando estábamos en los legalismos que cuando estuvimos, que ahora que estamos en la gracia. Yo me recuerdo, cuando todos estábamos orando, entraba la hermana Alma, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y el hermano Luis le decía, cállese, hombre, estamos orando. Vaya, hínquese a orar, le decía, y deje de estar molestando. Porque ella entraba tarde y diciéndole buenas noches a todos los que estaban orando. Yo me sentía muy contento en ese tiempo. Sabe que yo le decía, y me recuerdo de mi primo, porque una vez mi primo nos visitó y cuando yo fui a New York me dijo, ¿sabes qué me gusta de tu iglesia? Que en el culto de oración hay hasta 100 hermanos orando. Porque aquí en New York me dijo, 2 venimos a la oración. Y le soy sincero, hasta esta semana que estudié este pasaje, entendí que los que no oran son niños en Cristo. Allá usted si no quiere madurar. La expiación plata es muy importante para nosotros. Fíjese que no tengo ni que pegarle para hacerle sentir su realidad, se la digo así tan sencillamente. Este censo era para contar a los que podían ir a la guerra. Era para contar a los que podían formar un ejército. ¿Aló? Todo esto está en números. Cuando estudiemos números se va a poner la cosa mucho mejor. Pero mire cómo dice números 2:32. Números 2:32. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550, el mismo número. Pero están contados, dice,
por campamentos, por sus ejércitos. Cada tribu tenía su ejército. Ahora pues, asústese, porque cada iglesia local tiene su ejército. ¿Usted quiere conocer el ejército de una iglesia? Vaya el día de oración. ¿Por qué cree que les dicen guerreros? Porque de acuerdo a la pureza de la palabra, orar es guerrear. Y aquí hay hermanos que antes oraban más. Pero ahora yo puedo decir como Pablo, todos me han abandonado. Ay, que el hermano Carrillo ore. Al fin y al cabo, él es el pastor. Anoche yo soñé a la hermana Loli orando. Así que hermana Loli, honre lo que Dios muestra. Porque yo la soñé a usted orando. Ahora, para pelear, pero para pelear, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que nosotros peleemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe cuál es? Porque todos los contornos de Israel estaban llenos de enemigos. Nosotros estamos llenos de enemigos en todo nuestro derredor. Ahí donde usted vive, en esos apartamentos, ahí viven muchos hijos del diablo y unos cuantos hijos de Dios. Usted está rodeado de enemigos. Nosotros estamos aquí, en este lugar de reunión, pero estamos rodeados de enemigos. En todas partes que vayamos, estamos rodeados de enemigos. Es más, aquí sí saben que usted es cristiano, lo ven mal. Solo que tenga la bendición de tener un vecino cristiano, eso ya es una gran bendición, hermano. Pero si usted no tiene vecinos cristianos, a veces el vecino ni le habla a usted, ni quiere saber de usted. Y en los países de nosotros las casas están más pegaditas una con otra. Y ahí los vecinos se hacen amigos porque todos chupan. Pero de repente ya cuando están mareaditos se quieren matar entre ellos. Sacan los machetes y toda la cosa, especialmente si están en el rancho. Si están en la capital, sacan la pistola. Pero estamos rodeados de enemigos y Dios necesita un ejército. Hermanos, Dios necesita su ejército para pelear por su expresión. Si estamos hablando del tabernáculo, ¿para qué era el ejército? ¿Por qué tanto detalle del tabernáculo? Que los palos para hacer llevar el arca, que los palos para llevar el altar, Hermano, ¿por qué? Porque Dios es un Dios que se mueve. Es un Dios que se mueve, pero ¿cómo nosotros vamos a velar por la expresión de Dios si no hay guerreros? Si la iglesia es el tabernáculo y es por medio del cual Dios llega a todas partes, ¿cómo nosotros vamos a pretender cuidar el tabernáculo de Dios conforme a su caminata si nosotros no somos el ejército? Leamos Efesios. Vamos a leer Efesios 1:23, Efesios 6:12, 1 Pedro 2:9 y vuelvo a repetirles, si los logro hacer venir a orar, ya gané. Ya gané. ¿Y sabe quién ganó más? Dios. Una pregunta, ¿tú quieres complacer a Dios? Hermano, ¿quieres complacer a Dios? Entonces, que se vea pues. Que se vea. La oración debería ser igual que el domingo. Así como todos estamos aquí, el ejército presente. Presente. Ay, hermano Carrillo, si a puras penas vengo el domingo y usted pretendiendo hacerme soldado. Pues más te vale, hermano. Más te vale porque Dios te está dando la revelación de lo que es la oración. Aquí hay muchos que antes venían a orar, hermano. Yo no sé qué les ha pasado. Sinceramente, no sé qué les ha pasado. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo,
La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud. Mire, hermano, muchos no saben lo que eso significa. La plenitud es la expresión. La iglesia es la expresión de Dios. Y mire bajo qué contexto está. Vamos al 6:12. Ahí mismo, Efesios 6:12. Mire el contexto, porque el contexto es lo que está antes y lo que está después. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros sentaditos y las huestes haciendo todo lo que ellos quieren hacer con nosotros, y nosotros, páseme otra. Sí, enchílela también, por favor, porque no, a nosotros nos pasa la de aquel de que siga el entierro, ¿no? El hombre más haragán del mundo. Y le dijeron, te vamos a enterrar, pues entiérrenme. Métanlo a un cajón, lo meten al cajón. Y dice, déjenlo abierto, dice. Bueno, déjenlo abierto. Y ahí va el entierro. Y ahí uno se le acerca y le toca, ¿quieres un banano? Y le dice, ¿está pelado? No, que siga el entierro. Versículo 13. Por tanto, por tanto, ahora yo te pregunto, de 20 para arriba pueden hacer eso. De 20 para abajo. Pero ¿qué es lo que se cuida? La expresión de Dios. ¿Cómo vamos a velar nosotros por la expresión de Dios? ¿Cómo nosotros podemos cuidar la iglesia siendo gente de oración? Yo siempre les he dicho que habían dos hermanos que estaban tratando de echar fuera un demonio. ¿Se acuerdan que les he contado eso? Habían dos hermanos tratando de echar fuera un demonio a una persona. Y ya estaban hasta sin voz, orando, en el nombre de Jesús, y sal fuera. Ya ni voz tenían los pobrecitos. Y el otro les contesta, pues no me voy, no me voy. Y de repente que están ellos ahí, fuera, fuera. Dice, momento, ahorita mismo me voy, pero quiero que sepan, no me voy por ustedes, sino que acaban de venir dos que son guerreros de oración, y a esos sí los respeto. Mire, ni siquiera tuvieron que venir a decir que se fue porque llegaron ellos. Si tú eres un guerrero de oración, si tú eres un hombre de 20 años para arriba espiritualmente hablando, las potestades te tienen respeto. Hermano, ¿usted cree que a un ejército, mire, ahora sacaron ahí, dice, miren cómo entrena el ejército de Estados Unidos, y lo sacan, hermano, entrenando a los gabachos, hermano. Todo lo que hacen en el ejército. Dice, ahora miren cómo entrena el ejército de Venezuela. Hasta sale don Ramón, lo pone y sale. Sí, sí. Puro ejército de Venezuela, hermano. Los hermanitos, no, ¿cómo estás, hermano? Aquí, hermanito. Aquí entrenando para la batalla. Bueno, esos soldados que los están entrenando en Estados Unidos, los echan al agua, los tiran en el mar, tienen que nadar y van todos cargados con equipo, van por cables, van subiendo cadenas, hermano, van, oiga, cargadísimos, levantando unos postes de mucho peso, bien entrenados, hermano.
¿Por qué Estados Unidos le ganó a Irak? Hermano, usted miraba a los soldados de Irak, hermano, sin equipo, sin nada, esos pobres, para morir ahí frente a esos bien equipados, hermano. Entonces el Señor dice, toma toda la armadura. Primera de Pedro 2:9. Ya voy a terminar porque ya los regañé suficiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros para llegar al altar del incienso, para llegar a interceder por todos los intereses de Dios, les dije que tenemos que pasar por el atrio, poner las manos sobre el animalito, hacernos uno con Cristo, hermano, pasar por la mesa de los panes, pasar por el candelero y luego estamos ahí en el altar de oro. Pero ahora en el altar de oro nos dice, ¿ya pagaste tu expiación plata? Porque para estar frente al altar de oro, para estar conectados al altar de oro, tenemos que haber pagado nuestra expiación plata. Nunca se te olvide este mensaje, hermano. Ojalá que impacte tu vida. Ojalá que quede escrito en las tablas de un corazón de carne. Y que digas, mi oración de aquí en adelante va a ser importante para mi Señor. No más una vida mediocre de soldados sin protección, hermano. En la Biblia nos ponen soldados con palos y con azadones y solo por la misericordia de Dios subsistieron. Porque los ejércitos que mandaban, wow, solo piense en los hombres que tenía David, hermano. Los valientes de David dice que no erraban un cabello. Imagínense que podrían tirar a la distancia con una onda y no erraban el cabello. No, hombre, nosotros erramos hasta el caballo. Aleluya. Yo quisiera de verdad, hermano, que las enseñanzas no cayeran en tierra, sino que sean apreciadas por ustedes. Hermanos, a ustedes y a mí nos habla Dios, hermano. A usted y a mí nos habla Dios. Y nos habla en una manera profunda, en una manera, hermano, que nos pone entre la espada y la pared. Y nos dice, decide qué vas a hacer con tu vida. Yo hoy puse una carga que tengo y les dije que nuestra principal preocupación debe de ser que todos nosotros ganemos nuestra alma para que reinemos con Cristo. Esa debe de ser nuestra principal preocupación. Orar, yo oro por todos ustedes, hermano, para que Dios les dé de su gracia y que maduren. Para que ya no anden como niños, hermano, porque muchos de ustedes todavía andan como nenes, peleándose entre ustedes, hermano, cuando ahorita ya debería, mire, el mundo va a cambiar de un momento a otro, va a cambiar. De un momento a otro la situación se va a poner caótica, se va a poner dura, hermanos. Acuérdense, yo tengo todos mis cálculos que en el año 26 empieza la gran tribulación. De acuerdo a todo lo que yo he estudiado en la Biblia, aproximadamente en el año 2026 empieza la gran tribulación. Así que ahorita las cosas se van a poner candentes porque Corea del Norte le lleva ganas a Israel. Corea del Norte quiere hacerle guerra a Israel. Imagínense. Y ahorita puede ser que en Sudamérica se encienda la mechita
porque Maduro ya se fue a reunir con el de Asiria, con el de Rusia, para decir que lo respeten, y él tiene a su favor a todo el ejército. El presidente que está ahí interino no tiene ejército. Maduro está usurpando el poder y el ejército está con él. O sea que ahorita puede empezar algo duro y pues en Estados Unidos se va a poner duro también. Porque en cuanto empiece la guerra y Estados Unidos intervenga y que se le eche encima Corea del Norte y Rusia, no es tan fácil. A pesar de que Dios ha mostrado en su palabra cosas grandes, ¿verdad? Porque meterse con 50 ejércitos no es cosa fácil, pero no podemos confiarnos tampoco. Tenemos que echar rodilla en tierra. Tenemos que aprender a orar en este tiempo. Amén. ¿Todavía me aman? Todavía un poquito, dice Gino, todavía te amamos un poquito. Todavía voy a dar 2 mensajes más respecto a los ejércitos de Dios. Así que todavía nos toca considerar un poquito más para que entendamos mejor la conexión que hay entre el altar de oro y la expiación plata. ¿Alguna pregunta? Ni preguntas hay. ¿Entendimos todo? ¿Entendimos? Esto de hoy sí se entendió, dice el hermano. Sí, que nuestra redención plata es para mostrar la madurez, pero es para la guerra. Y la guerra, de acuerdo a Efesios 6, es una guerra contra principados y potestades que solo por medio de la oración y las manos levantadas. Solo levantar. Fíjese, hermano, ¿cuántos se recuerdan el mensaje que nos predicó Cayetano? De alzar las manos y de cantar. Fíjense que, qué tremendo. Judá primero y la batalla se ganará. Con solo levantar nosotros las manos y cantarle a Dios, las potestades son vencidas. Ya no digamos aprendiendo a orar para tocar la administración divina, aprendiendo a orar para proteger la expresión de Dios. ¿Quién es la expresión de Dios? Es nada más que usted venga a orar. Es más, si quiere, agarre una lista de los hermanos y en su oración solo ore por cada uno de ellos. Y las potestades son vencidas. Ya no digamos levantando sus manos. Es más, antes hasta nos traían chocolate y donas cuando veníamos a orar. Ahora ya ninguno se asoma ni chocolate ni donas. Pero yo me acuerdo, veníamos a la oración de las 5 de la mañana y habían hermanas que hacían el, ¿cómo se llama esa bebida? El champurrado, nos traía champurrado y todos después de orar aquí contentos tomando champurrado. ¿Dónde están los del champurrado? ¿Dónde están los de las donas? Antes Marvin nos traía donas a la oración. Ahora ya soñando nada más. Ya ni viene a la oración. Dele la mano al que está a su lado y dígale, vamos orando. Vamos orando. Viejo, viejo, no te quedes. Vamos orando. No te quedes, vamos orando. Gloria a Dios. Se dieron cuenta pues que no es cosa mía. Gloria a Dios.